cantantes, todo ese tipo de cosas que están en el mundo, de las cuales pasamos más tiempo entretenidos con estos, se vuelven ídolos, porque están siendo de estorbo para acercarnos a Dios. Entonces todas esas también son ídolos. Esos son los ídolos modernos, ¿verdad? Antes eran estatuillas que existían en el tiempo de los hebreos, ¿verdad? Que se hacían sus estatuillas o hacían altares en árboles frondosos, pero hoy en día son inclusive ídolos que son hasta personas, inclusive personas que ni siquiera conocemos, que están a distancia, que por hoy la tecnología, ¿verdad?, nos los trae hasta ahí, hasta la pantalla de nuestros teléfonos o de nuestros televisores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es idolatría, hermano? Cualquier cosa que me sirva de estorbo para buscar de Dios. Todo eso es idolatría. ¿Ok? Otra forma incorrecta de adorar a Dios es a través de aquellas invenciones de los hombres. Aquellos hombres que inventan mandamientos, ¿verdad? Y lo hacen doctrina y ya dicen que esa es una forma correcta de adorar a Dios. Ese es un punto bien delicado porque es muy fácil, ¿verdad?, que podamos ser engañados a través de las doctrinas de hombres. Es muy difícil, uno se para aquí con temor y temblor de no venir a inventar un mandamiento, ¿verdad? Porque ya todo está escrito. Entonces venimos a enseñar lo que está acá en su santa palabra. Y por eso digo temor y temblor, de no querer enseñar una doctrina de hombre. ¿Okay? Ningún mandamiento de hombre para hacerlo doctrina y engañar a los hermanos haciéndole creer que es una doctrina de Dios. Para eso, hermanos, para que usted no sea engañado por una doctrina de hombre, usted debe estudiar su Biblia. Usted debe leerla. No puede quedarse solo con lo que el predicador dice acá. Usted debe de leerla, por eso todo predicador debe ser bíblico, debe presentar bases bíblicas para decir, ¿verdad?, cualquier cosa que esté predicándole, ¿verdad?, a usted. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Jesucristo dijo en Mateo 15:3 y en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. De eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. La otra forma incorrecta de adorar a Dios es cuando Satanás nos tienta y nos sugiere formas incorrectas de adorar a Dios. Ya está escrito en su palabra la forma que debe ser, pero nos vemos tentados en quererlo hacer de una forma en que Satanás nos tentó. Y volvemos al segundo punto. Si estamos leyendo nuestra Biblia, vamos a saber cuál es la forma correcta y ante la tentación vamos a poder resistir, ¿verdad? Y poder hacer, ¿verdad?, que el diablo huya de nosotros al resistir en la fe. ¿Ok? Ahora, ya sabemos, ¿verdad?, que no podemos adorar a alguien más, solo podemos adorar a Dios. Amén. Ni siquiera a los ángeles, ¿oyeron, hermano? Ni ninguna otra criatura. Una pregunta fácil, ¿cuál es el medio, el único medio para adorar a Dios? ¿Quién? No, el único medio. El único medio para adorar a Dios es Jesucristo. Se los voy a leer, ¿verdad? En 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Por qué Jesucristo, hombre? Porque la obra de Jesucristo en la cruz es la que nos dio la posibilidad de que el Padre nos aceptara. El Padre no nos va a aceptar porque somos pecadores. Imposible, hermano. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos venir a los pies de Cristo. No podemos ir al trono de la gracia de Dios. Sino que es el Padre el que nos trae y nos hace ver la cruz de Cristo. Nos hace ver su obra. Y así es como Cristo, hombre, ¿verdad?, es constituido por Dios como el único mediador entre nosotros y Él. Muy bien.
Ya vamos a ir rápidamente terminando el resumen. Vimos los elementos de la adoración a Dios, ¿ok? Los elementos. Y hoy vamos a ver los demás. Ese día miramos únicamente la oración. Había mucho que ver sobre la oración. Y el primer tema que miramos sobre la oración es cómo nuestra oración puede ser aceptada. No podemos, ¿verdad?, acercarnos al trono de la gracia de Dios sin cumplir, ¿verdad?, estos requisitos. Y vamos a verlos rápidamente. Todas nuestras oraciones deben de ser pidiendo en nombre de Jesucristo. Por eso Él es nuestro mediador. Entonces no podemos pedir en nombre de nadie más, en ningún otro santo, en nombre de ningún hermano, en nombre ni siquiera pues del pastor, de nadie. Solo en nombre de Jesucristo. Por eso usted escucha acá, cada vez que alguien ora, siempre pide en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tómelo en cuenta en sus oraciones si no lo está haciendo. Y también pedimos con ayuda del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, Él nos ayuda a orar. ¿Okay? También debemos de orar conforme a su voluntad. Mira, damos un ejemplo. No vamos a pedir de que porque me llevo mal con un vecino, entonces le voy a pedir a Dios que se lo lleve. No. Entonces, no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo, muy seguramente vamos a pedir conforme a su voluntad. Pero si yo no leo y no conozco la voluntad de Dios, hermano, y visitas que están hoy acá, si yo no leo esta Biblia, no leo su preciosa palabra, entonces ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Entonces voy a caer en el error de pedir según mi carne y no según el Espíritu. ¿Okay? Otro punto muy importante, reverencia. Recuerden siempre eso, hermano. Vamos a acudir al Rey de Reyes. Yo estoy seguro que si hubiera una autoridad especial que viniera acá, un presidente de cualquier país, un embajador, yo estoy seguro que cada uno lo saludaría de una forma muy reverente a esta persona que venga, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a querer llegar ante el trono de Dios y quererle hablar como que yo le estoy dando órdenes, como que yo le digo qué puede y qué no debe de hacer? Sino, hermanos, reverencia. ¿Dónde está la reverencia a Dios? No solo está en arrodillarnos, sino también está en la forma en que yo me dirijo a Él. Si yo tengo realmente una relación íntima con Dios, yo no voy a poder tener ni siquiera mi rostro en alto cuando yo ore. Mi corazón va a estar inclinado. Yo voy a estar humillado delante de Él. Y voy a poder pedir, si usted quiere, Señor. Si usted quiere. Yo pido, pero si usted quiere hacerlo. Como aquel ciego que Jesucristo le pidió, que pide. Si usted quiere, Señor, puede sanarme. No, Dios ya sabía que lo podía sanar, pero le dijo, si usted quiere, puede sanarme. Cuando pidamos algo, seamos reverentes. Humillémonos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Fe. Debemos de pedir con fe. Y la fe, ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Yo siempre cito aquel ejemplo cuando iban a ser arrojados, ¿verdad?, al horno de fuego, Sadrach, Medrach y Abednego. Ellos dijeron, bueno, está bien, no vamos a adorar esa estatua, le dijeron al rey Nabucodonosor, pero dice, que Dios nos salve. Y ellos dijeron, si no, sí, o sea, si Dios no lo salvaba, si no, o sea, aún así no lo haremos. Entonces la fe es lo que Dios quiera, no lo que nosotros querramos. Pedimos con fe, esperando que Dios nos haga ese milagro que estamos pidiendo. Pero ¿y si no? Entonces ya no voy a creer. La fe en nosotros siempre cree a pesar de que se haga o no se haga lo que estemos pidiendo. Recuerden eso. Pedir con fe es depositar toda nuestra confianza en Dios. Él está en control de todo. ¿Ok? Con amor. Siempre pedimos con amor. ¿Con qué amor? Bueno, en el mundo hay un amor falso, ¿verdad?
El verdadero amor con el que debemos de pedir es el amor que nosotros recibimos de Dios. Dice su palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No, nosotros no le amamos así nomás. Fue porque Él nos dio de su amor y por eso es que ahora le amamos. Entonces, debemos de pedir con amor, con perseverancia también. No vamos a doblar rodillas un día. Vamos a estar perseverando en la oración todos los días, a cada momento, orando sin cesar, unos por otros, con fervor. Hermano, yo le digo, amigo que nos visita hoy, si usted está orando a Dios, solo por usted, siempre por mí, mi familia, siempre mi hijo, siempre yo le invito, hermano, que deje de hacer eso. Ore por otro. Trate de no orar por usted. Inténtelo. Dice la Biblia, orad unos por otros. Alguien más va a orar por usted. Y además, dice su palabra que desde antes que nosotros oremos, Él ya conoce nuestras necesidades. Y si Él ya las conoce, ya no es necesario pedir por nosotros mismos. Pidamos por los demás. Yo le invito a que haga esa práctica y deje de ser un tanto, yo digo, es un tanto egoísta pedir siempre por uno mismo. Pida por los demás. Los demás, póngase de propósito, alguien que esté hoy al lado y ore por esa persona. Y siempre debemos de orar cuando estemos como acá, ¿verdad? Que estamos congregados varios, estamos muchos. Debemos de orar en una lengua conocida. ¿Okay? Eso significa que yo no voy ahorita ponerme a orar y hablar en cualquier otra lengua, ¿verdad? Sino que en algo que ustedes puedan entenderme, que pueda haber un entendimiento. Porque si no, entonces, ¿cómo dirán amén a lo que yo les estoy enseñando, ¿verdad? A lo que yo pueda estar orando. Bien, ahora vamos a ver y vamos a continuar. Eso era manera de resumen para los que no vinieron, ¿verdad? Espero haber llenado, ¿verdad?, las dudas que teníamos. Y vamos a ver ahora en el punto donde nos quedamos. Siempre la oración, pero terminando ahora, miramos cómo puede ser aceptada nuestra oración. Miramos al menos 8 requisitos que deberían de tener nuestra oración. Y vamos a ver ahora por quiénes debemos orar. ¿Por quiénes? Y vamos a verlo en 2 partes. Por quiénes sí y por quiénes no. ¿Ok? Y para eso yo quiero que vayamos a primera carta a Timoteo, capítulo 2. Timoteo, la primera, ¿verdad? Capítulo 2. Para los que no andan Biblia, el hermano allá nos va a ayudar a ponerlo en pantalla. ¿Verdad que sí, hermano? Primera carta a Timoteo. ¿Ok? Capítulo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Versos 1 y 2. Los 2 primeros. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos de orar por toda clase de personas. No hay distinción de género, ¿verdad? No hay distinción de raza, de edad, ni de ningún tipo. Por toda clase de persona viva. ¿Ok? Oramos por todo tipo de persona que esté vivo. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué estoy recalcando en que sea alguien que esté vivo. ¿Ok? Y para ello vamos a ir también a Juan 17. Juan 17. Ya vamos a ver por qué recalqué en el próximo versículo, ¿verdad? Juan 17. Todo el capítulo, ¿verdad? Aquella preciosa oración de Jesús en Getsemaní. Versículo 20. Oración de Cristo, ¿verdad?
Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. También podemos orar por personas que vivirán más adelante. O sea, personas que conocemos o incluso que no conocemos, que estén vivas o que vivirán más adelante. Bueno, ya vimos que podemos orar por aquellos quienes han de creer en su palabra. ¿Ok? Podríamos orar, si hoy nos visita acá el joven, podemos orar por su familia, que ha de creer algún día. También, entonces ese es un ejemplo. Podemos orar para los que tenemos hijos, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Chow, ya Ervin entra a una edad, 12 añitos, si no me equivoco. Ya podrían estar orando, hermana Arnie, hermano Chow, por su esposa, por su futura esposa. Y no es porque estén pidiendo ellos que ya quieran que se case, sino para que Dios prepare esa mujer de Dios que todo padre quiere para su hijo varón, o por ese hombre de Dios que todo padre quiere para su hija mujer, ¿verdad? Entonces también podemos orar, ¿verdad?, en ese sentido, por personas que tal vez vivirán más adelante o que ni siquiera conocemos. ¿Ok? Ahora vamos a ver por quienes no debemos de orar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 21, 22 y 23. ¿Lo tenemos? Si voy muy rápido, usted me dice, hermano, usted levanta la mano y me dice, espéreme, va muy rápido, no encuentro el versículo. ¿Ok? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondiendo, estamos hablando aquí del rey David, cuando estaba su hijo agonizando, ¿verdad? Y él ayunaba, pidiéndole a Dios, orando, rogando, para que no muriese el niño. Y él respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios, mire bien ahí la reverencia de David, si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es un pasaje muy triste, porque como padres, los que somos padres, podemos saber, imaginarnos de alguna forma lo que sería perder a un hijo. Pero sin embargo, un hombre de fe como el rey David se levantó después de estar postrado días orando por su hijo. ¿Por qué? Porque él había confiado que Dios tenía el control. Y ahí vemos fe, vemos reverencia del rey David, siendo un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él le servía al rey de reyes. Y él era otro esclavo inútil, como su siervo acá que les está predicando. Entonces, vemos que él dejó de orar. Una vez que él ya murió, esa fue la voluntad de Dios, él la comprendió. Ya no había más que hacer. Entonces, comprendemos que no debemos de orar por los muertos. También les puedo recordar, para los que conocen aquel pasaje en Lucas 16, recuerdan del rico y Lázaro. Entonces vemos que Lázaro estaba en el seno de Abraham después de que murió, y el rico estaba allá, ¿verdad?, en el infierno. Y ya no había forma de que él fuera, ¿verdad?, a donde estaba Lázaro y Abraham, ni tampoco Lázaro podía ir hasta donde estaba. Entonces ya el muerto, si va al infierno, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces no podemos, si estamos orando por los muertos, pues lastimosamente lo estamos haciendo en balde. Estamos haciendo un demás. ¿Ok? Puede ser doloroso para algunos, pero es lo que tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver
además de los muertos, ¿verdad? Que no podemos orar, vamos a ver por quiénes más, ¿verdad? Tampoco debemos de orar. ¿Ok? ¿Lo tienen? Bien. Capítulo 5, ¿verdad? Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Qué interesante, ¿verdad? Por lo menos 2 veces en el mismo versículo insiste, pecado que no sea de muerte. Cuando dice pedirá, se refiere en oración, ¿verdad? Y después dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. No podemos pedir por aquel que sepamos, ¿verdad? Que sepamos, que hayamos visto, ¿verdad? Porque también puede ser que no lo sepamos. Entonces, pues si nosotros sabemos de alguien que ha cometido pecado de muerte, en ese caso, igual, ¿verdad? No deberíamos de estar orando por esta persona. ¿Cuántos acá les surge la duda cuál es un pecado de muerte? Sí, a muchos, ¿verdad? Yo les pregunto entonces, ¿qué piensan ustedes que es un pecado de muerte? ¿Un adulterio? ¿Una borrachera? ¿Un asesinato? ¿Alguien me da otro ejemplo? ¿Alguien que piense que uno de esos puede ser un pecado de muerte? ¿Sí? Desear la muerte a alguien. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Que tenga idea de qué sería un pecado de muerte? Tuvimos la lectura y la respuesta está ahí en la lectura que tuvimos en el capítulo 5. Veamos el contexto. Y en el contexto podemos ver en el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un pecado de muerte, ya nos va dando ahí una luz este versículo. El que tiene la vida no tiene la muerte. ¿Ok? Entonces, un pecado de muerte es quien no tiene la vida, no tiene al Hijo. Ese es el que comete pecado de muerte. Y lo vamos a reforzar. Después del versículo 16, que la palabra de Dios nos habla del pecado de muerte, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, nos está diciendo, sí, como cristianos podemos pecar, podemos fallar, y nos dice, nos aclara, una injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y entonces en el 18 nos da más luz y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice, no practica el pecado. El pecado de muerte es aquel que se practica. Por ejemplo, ¿cuál es su profesión, amigo? ¿Sí? ¿Tiene alguna profesión? Perdón. Panadero, ok. Él es panadero, o sea, en otras palabras, él practica el oficio de panadero. Eso es lo que él hace, me imagino que todos los días, cuidado hasta los domingos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él practica. Entonces, ahí podemos tener un ejemplo. Si nosotros vemos a alguien que no es que pecó y falló y se cayó, ¿verdad? Sino que vemos que de una forma diaria, insistente, él está practicando ese pecado una y otra vez y no hay nada que lo aleje de ese pecado y lo está practicando, entonces ese es un pecado de muerte. Sea el pecado que sea. No importa si es una mentira, o si es un adulterio, o si es que le deseó a alguien la muerte a alguien. Sí, de repente tal vez un cristiano puede pecar deseándole la muerte a alguien, pero si esa es su práctica común de hacerlo siempre, es un pecado de muerte. ¿Ok? ¿Se entendió, hermano? Es importante que entendamos eso. Amén. Okay. Bien. Vamos a continuar ahora con los otros elementos de la adoración a Dios. La oración era, pienso yo, ¿verdad? Humildemente, que es el principal,
el principal elemento con el que podemos adorar a Dios. Y vamos a ver ahora el resto de los elementos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Ahí los tienen en pantalla, ¿verdad? Todos estos elementos que ven ahí son los elementos con los que nosotros adoramos a Dios, ¿ok? Capítulo 4, ¿verdad? Primera carta a Timoteo. Vamos a reforzar bíblicamente, ¿verdad?, cada uno de esos elementos que aparecen en pantalla. El primero es la lectura de las Escrituras, ¿ok? Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ok? Entonces vemos ahí que la lectura de las Escrituras es una forma de adorar a Dios. Cuando usted se sienta ahí a leer su Biblia, ¿verdad? Cuando tiene la oportunidad de hacer un devocional personal, ¿verdad? Íntimo, usted está adorando a Dios. ¿Ok? Hay algo que tomar en cuenta. Esta adoración, ¿verdad?, la hacemos en obediencia, en entendimiento, ¿ok? Y con fe y con un temor piadoso. Leemos las Escrituras con fe. Tenemos que aprender a leerlas con fe y sobre todo con entendimiento. Si estamos leyendo pero no estamos entendiendo, no estamos haciendo mucho, hermano. Si estamos leyendo algo, no se trata de leer 10 capítulos en el día. Si usted leyó un versículo que usted haya leído y lo haya escudriñado, lo haya meditado y usted se haya propuesto que en el día usted iba a practicar ese versículo, porque ese versículo habló a su vida, usted está adorando a Dios más que cualquiera que haya leído 10 capítulos en el día. ¿Ok? En entendimiento. Ahora vamos ahí nomás, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 también. El versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación y la audición de la palabra de Dios también es una forma de adoración a Dios. En este momento, si usted está enteramente dispuesto y atento a escuchar la palabra de Dios, usted está adorándole. Porque usted está atento a su palabra, no a lo que yo diga, sino a su palabra, ¿verdad? A lo que yo les estoy leyendo de la Biblia. ¿Ok? Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La institución y la amonestación de los unos a los otros es una forma de adoración. Vemos acá que dice que la palabra de Cristo nos enseña y también, o sea, nos ayuda. Podemos enseñar a través de ella y podemos exhortarnos unos a otros. Es deber de cada uno que lee su palabra poder exhortar al otro, ¿ok? A través de la palabra de Cristo, ¿verdad? No lo que yo pueda pensar, ¿verdad? No lo que yo pueda tener de experiencia en mi vida, no, a través de la palabra de Cristo, ¿ok? Esa también es una forma de adorar a Dios, es porque estamos usando, ¿verdad?, su palabra. Bien, ahora vamos a ver algunos de los elementos especiales en la adoración a Dios. Ustedes verán que vamos con el bautismo. Mateo 28. ¿A cuánto se les vino ese pasaje para el bautismo? Mateo 28. Mateo capítulo 18. ¿Quién me dice qué versículos vamos a leer de Mateo 28? Hermano Kenneth, dígame qué versículo vamos a leer de ahí. Mateo 28, versos 19 y 20.
Palabras de Jesucristo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la razón por la que nos bautizamos, porque Cristo hizo discípulos y a esos discípulos les mandó que los bautizara. Y en obediencia esos discípulos así hicieron, y hoy por eso estamos acá muchos de nosotros, que hemos sido discípulos de Cristo, y entonces por obediencia nos hemos bautizado. Y así esperamos que muchos, ¿verdad?, que hayan creído y que sean discípulos de Cristo, puedan bautizarse. La cena del Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 11. La cena del Señor, que por cierto la tendremos este domingo. Verso 26. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Glorificamos a Dios, le adoramos cada vez que traemos a nuestra memoria, a nuestro corazón, esa obra de Cristo. Porque cuando comemos ese pan y bebemos de su sangre, ese vino en representación de su sangre, recordamos que por nuestros pecados Cristo fue crucificado y que Él en su carne sufrió y que Él nos dio vida a través de esa obra. Amén. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Interesante, ¿verdad? El libro de Joel. Casi no lo recuerdo que lo mencionemos acá en el púlpito. Qué bueno tener una oportunidad de poder usar Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 12. ¿Lo tenemos? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La humillación solemne. Cuando nos humillamos delante de Dios, lo estamos reconociendo como el Dios soberano y justo, y que Él nos va a dar según Él considere, según el beneplácito de su voluntad. Nosotros nos humillamos solemnemente ante su soberanía. Éxodo capítulo 15. ¿Quién recuerda rápidamente Éxodo capítulo 15? Éxodo capítulo 15. ¿Recuerdan, hermano? Allá cuando fueron librados del faraón, después de que cruzaron el mar, entonces Moisés, ¿verdad?, con su hermana María, empezaron a cantar, ¿verdad?, a alabar y a glorificar a Dios. Y vemos ahí en ese pasaje acciones de gracia. Acciones de gracia. Capítulo 15, son 19 versículos. Vamos a leer, ¿verdad? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder.
Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y así, hermanos, hasta el versículo 19, increíble, ¿verdad? Las acciones de gracia. Porque dice el verso 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. ¿Cuántas veces pasamos en seco nosotros por una tribulación y hemos sido malagradecidos? Entonces, con acciones de gracia y alabando a Dios, ¿verdad? Siendo agradecidos cuando Dios nos hace pasar en seco por ese mar de tribulaciones. Bien, vamos a ver ahora lugar y tipos de reuniones para adorar a Dios. Lugar y tipo de reuniones para adorar a Dios. Vamos a ver allá en Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Versículo 11. Ok. Vamos a ir a primera de Timoteo mejor, hermano. Vamos a usar este versículo mejor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienen? Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿En dónde podemos adorar a Dios? ¿En dónde podemos? En todo lugar. Antes, ¿verdad? Será pensado que tenía que ser, pues, los israelitas tenían el templo, el único lugar para adoración a Dios. Y hoy en día tal vez se tiene la cultura de que creemos que solo acá, donde nos reunimos, es el único lugar donde podemos adorar a Dios. No, hermano, estas solo son 4 paredes. Es cierto que estas 4 paredes las hemos consagrado a Dios y aquí se ha levantado un altar y no se hace otra cosa acá que sea adorar a Dios. Para eso ha sido consagrado este lugar. Pero podemos y debemos adorar a Dios en todo lugar. ¿Ok? En todo lugar. Bien. Vamos porque todavía falta, ¿verdad, hermano? Todavía falta y hay muchos temas que ver y vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y los voy a invitar, ¿verdad? Que podamos orar con reverencia, con fe, pidiendo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con ese fervor, vamos a tratar de practicar esa perseverancia en nuestra oración. Le voy a pedir al que quiera ponerse sobre sus rodillas que lo haga. Vamos a orar ante el Rey de Reyes. No lo haga porque yo se lo estoy pidiendo. Sí, no lo haga porque yo se lo estoy pidiendo, hermano. Si usted quiere poner de pie, si usted quiere estar ahí sentado, está bien. Pero si usted quiere ponerse de rodillas para orar, para pedir, ¿verdad?, al Rey de Reyes, yo le invito a que lo haga. Vamos a orar. Padre misericordioso, nuestro Dios eterno, mi Señor bendito. Oh, mi Señor, usted que está en los cielos, yo aquí, mi Señor, nosotros aquí que somos como polvo y ceniza, mi Señor. ¿Por qué se acuerda de nosotros, Padre? ¿Por qué, mi Señor? Si somos como nada, Padre bendito. Usted, mi Señor, el Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, de todo lo que vemos y de lo que no vemos, mi Señor. ¿Por qué todavía, mi Señor, a pesar de tanta maldad en este mundo, todavía hace salir el sol, mi Señor? Oh, Padre bendito, a usted sea toda la gloria y toda la honra. Padre, no merecemos nada, no merecemos pedirle nada, mi Señor. Pero por su Hijo, mi Señor, por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy, mi Señor, nos atrevemos a acercarnos, a pedirle en oración, mi Señor, misericordia. Misericordia, mi Señor, de su gracia, Padre bendito. Le rogamos, Padre, que si todavía, mi Señor, a alguno que está acá no se le ha dado el don del arrepentimiento, mi Señor, el don de la fe, yo le ruego, mi Señor, que si usted quiere, Padre, pueda darle ese don, mi Señor, para que entonces, mi Señor, procedamos a convertirnos de todo nuestro corazón hacia usted, mi Señor, al único Dios, mi Señor, al único Dios vivo, porque solo usted es digno, mi Señor, de adoración y alabanza. Padre bendito, misericordia pedimos, mi Señor. Usted conoce nuestras necesidades, ya usted las conoce, mi Señor. Yo le ruego misericordia, mi Señor, de su gracia. No merecemos pedirla, mi Señor. No merecemos ni siquiera estar aquí pidiéndole, mi Señor. Pero Padre, porque usted ha puesto el querer y el estar acá, mi Señor, glorificándole y alabándole. Por eso estamos acá, mi Señor. No porque seamos buenos, mi Señor. Solo usted es bueno, Padre bendito. Acuérdese de nosotros, mi Señor. Se lo rogamos, Padre, de todo nuestro corazón. Mi Señor bendito, usted es el sembrador, mi Señor. Su palabra es la semilla, Padre bendito. Le rogamos, mi Señor, que nuestro corazón sea cambiado, Padre. Este corazón de piedra, mi Señor, sea cambiado por uno de carne, un corazón de verdad, mi Señor. Un corazón que usted nos pueda dar, mi Señor. Para que su palabra, mi Señor, haya sido sembrada en buena tierra. En buena tierra, mi Señor, porque si su palabra, mi Señor, que hoy se predicó, cayera, mi Señor, junto al camino y no la tomáramos en cuenta, mi Señor, y nos fuéramos aquí sin entenderla, entonces, Padre bendito, no habríamos hecho nada, Padre. Padre, le ruego, mi Señor,
para que tampoco haya sido sembrada en pedregales, mi Señor, donde hoy, mi Señor, muchos puedan salir con gozo de haberla recibido, de haberla entendido. Pero, mi Señor, viniendo la tribulación, mi Señor, los problemas, no tropecemos, mi Señor. Yo le ruego, mi Señor, para que el que la haya recibido con gozo no tropiece, Padre bendito. No tropiece, mi Señor, para que el maligno no le arrebate la palabra, Padre. Que tampoco, mi Señor, haya sido sembrada en los espinos, en la maleza, en la hierba, mi Señor, para que no sea ahogada su palabra, mi Señor, con los afanes de este mundo. Oh, mi Señor bendito, cuánto nos afanamos de este mundo, incluso con el trabajo, mi Señor, cuánto nos afanamos. Tanto nos afanamos que llegamos cansados y no queremos venir a congregarnos, a alabarle y adorarle. Tan cansados que no somos capaces de tomar nuestra Biblia y poder tener un devocional, un tiempo de intimidad con usted, mi Señor. Tan afanados, Padre, que no somos capaces de doblar rodillas ahí en nuestra habitación, en la intimidad, para poder, mi Señor, adorarle, para poder glorificarle, para poder darle gracias, mi Señor. No solo para pedirle, Padre bendito, sino para darle gracias por lo que ya nos dio, mi Señor, que ya es mucho. No deberíamos de pedir más de lo que agradecemos, Padre bendito. Pero por estos afanes, mi Señor, no somos capaces de hacerlo. Y si fuera poco, mi Señor, el engaño de las riquezas de este mundo, de las cosas materiales, mi Señor, también nos distraen, mi Señor. Por eso yo le ruego que hoy su palabra haya sido sembrada en buena tierra, Padre. En un corazón, mi Señor, que usted le haya dado vida. Y vida en abundancia, mi Señor bendito. Una vida, mi Señor, que la tenemos, mi Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo le rogamos, mi Señor, que usted nos haga renacer de nuevo. Que no nos quedemos ahí, mi Señor, como muertos espirituales, como ciegos espirituales, como sordos espirituales, mi Señor. Le ruego, mi Señor bendito, este esclavo inútil, mi Señor, se lo ruega, Padre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.